Bendito sea el Señor porque su misericordia se ha renovado en este día, amén. Nuevas son cada mañana sus misericordias y grande es su fidelidad, como dice la Escritura. Quisiera que por favor oráramos antes de ir al texto bíblico. Vamos a estar en un texto que ustedes conocen mucho, de hecho. Sí, es muy conocido por muchos, muy citado, a veces mal interpretado. Así que vamos a, por la gracia del Señor, que nos permita, conforme a su voluntad, que nos permita entender esta escritura. Amén. Vamos a orar, por favor. Padre, oramos, Señor, a ti, oh Dios, y rogamos que nos abras el entendimiento, porque necesitamos de ti, Señor. Tu palabra dice que tú despiertas el oído para amonestar, para corregir, para enseñar. Así que nosotros reconocemos que venimos a ser edificados, que al acercarnos a ti nos hace mucho bien, Señor, el darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos de estar delante de ti, esforzándonos y prestando atención. Ayúdanos, Señor, abre el entendimiento de mis hermanos para que podamos, Señor, comprender tu palabra, Señor. Espíritu de Dios, guíanos y direcciónanos. Y en cuanto a mí, por favor, Señor, que sujeta toda mi vida a tu señorío, Señor, y que pueda decir y predicar tu palabra, Señor, con humildad y con mucho respeto, Señor, con reverencia, no diciendo más de lo que debería decir, Señor. Que todo finalmente sea para glorificar tu nombre, tanto lo que enseñamos, tanto lo que aprendemos. Que nos lleve, Señor, a adorarte y a amarte con todo el corazón y a glorificar tu nombre, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, familia, quisiera que por favor abra su Biblia en Romanos 8:28. Como mencioné al inicio, es un texto muy conocido, muy conocido. De hecho, creo que en momentos a la ligera se cita, se expresa. Vamos a leer ese texto, ¿les parece? Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. De nuevo, leámoslo de nuevo, por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bien, hay una versión que a mí me gusta, me parece que añade una palabra interesante. En la Nueva Traducción Viviente dice el mismo texto de la siguiente manera: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Es interesante porque en esta versión aparecen no solamente una palabra, sino dos. La primera es que Dios hace que todas las cosas, y la segunda es que cooperen, que estas cosas que suceden cooperen para el bien de los que lo aman. La palabra cooperar tiene que ver con obrar juntamente con otro. Es decir, el mismo texto, tanto en la Reina Valera como en la Nueva Traducción Viviente y en la nueva versión, Nueva Biblia de las Américas, está hablando acerca de la cooperación. O sea, primero, Dios no vive por nosotros. Dios permite que nosotros responsablemente vivamos en un mundo como este, de manera piadosa, y en esa responsabilidad y en esa marcha Él permite que las cosas cooperen a nuestro bien. Lo vamos a entender ahora. Y reitero, no
está expresando de que Dios hace las cosas por nosotros, sino que permite que nosotros las vivamos mientras Él está acompañando nuestra marcha y nuestro caminar. Esto es muy satisfactorio porque no estamos solos. La iglesia del Señor no está sola. Lo vamos a entender a continuación, porque además de esto, la palabra hace, cuando dice el texto, y sabemos que Dios hace que todas las cosas, está hablando acerca de que Dios es soberano, que tiene el control de todas las cosas y que Dios es el que ¿qué? El que permite que los sucesos, los acontecimientos vengan a bien para el creyente. Quisiera, por favor, que consideremos lo siguiente. La palabra cooperar tiene que ver con obrar juntamente con otro u otros para la consecución de un fin común. Obrar favorablemente a los intereses o propósitos de alguien. Esto lo voy a citar al final, porque es interesante que Dios en ese texto está hablando de que conforme a su propósito son llamados, pero también favorece el bien de los que son llamados. Alguno dirá, pues, escuchen esto, si favorece tan solo, si vivo para, lo vamos a entender a continuación, permítame, si vivo para sus propósitos, pues Dios es como ¿qué? Como egoísta. ¿Están conmigo? Pues si yo vivo y soy traído a Él y llamado para sus propósitos, pues Dios es un poco ¿qué? Egoísta. Pero resulta que el mismo texto nos está diciendo dos cosas. Y es, no solamente somos llamados para sus propósitos, sino que eso que Él hace y coopera nos ayuda ¿qué? Para bien. No existe otra manera de ser direccionados, de vivir en bien. No existe otra manera. Quisiera que por favor considere lo siguiente. Ciertamente el hombre es expuesto sobremanera a la furia de su maldad. La existencia del hombre debe cursar, escuchen esto, en su pensum, materias obligatorias. Cuando nosotros vamos a la universidad, a nosotros hay unas materias que son ¿qué? Obligatorias. La existencia del hombre parece que no puede ni sortear, ni a lo mejor quitarse para que no le sucedan las cosas en la vida. El hombre todo el tiempo en su existencia va a experimentar materias obligatorias. Va a experimentar momentos que son ¿qué? Obligatorios pasar. Va a experimentar momentos difíciles, los cuales vivirlos serán todo un desafío. ¿Cuántos me están siguiendo? El vivir aquel proceso que es necesario es todo un desafío. Pero aún en medio del curso del sufrimiento debemos saber que esto no es lo importante. O sea, lo importante no es sufrir y padecer. Es interesante porque el Señor Jesucristo a sus discípulos les dice, en el mundo ustedes van a tener ¿qué? Aflicción. El problema no es la aflicción. El problema es que ustedes crean que yo he vencido el mundo. Que ustedes mantengan su fidelidad, que mantengan su perseverancia en medio del sufrimiento. Ahora, lo que importa es, escuchen esto, la base del que sufre. ¿Cuál es la base del que sufre? Hace 8 días estuvimos predicando acerca de esto. Y decíamos que hay muchos que se identifican con las circunstancias de Pablo, de Job y de muchas otras personas o personajes en la Biblia. Un ejemplo, hablábamos de que hay personas que dicen, no, pues a mí me está yendo bastante mal, como Job le fue. El problema es que Job, la Biblia dice que fue un varón justo y perfecto. Ahora, deberíamos considerar cuál es el resultado de la base en la cual está sufriendo. Si está sufriendo desde la base de la
de la corrupción, de las malas decisiones, del pecado, de la maldad, pues eres muy diferente ¿a quién? A Job. Algunos podrán decir, pues bueno, nosotros, imagínate, Pablo fue a un naufragio, luego llegó a tierra, estuvo allí como reposado, como que, bueno, ya pasó, ya estoy a salvo. Dice Hechos capítulo 28, versículo 1. Pero justamente están encendiendo una hoguera para que entren en calor porque estaba haciendo mucho frío. ¿Y se les prende qué? Se le prende a Pablo una víbora. Alguno podrá decir, sale de peor para meterse a guate peor. Es decir, sale de una y se mete en la otra. Alguno podrá decir, pues a mí me pasa lo mismo, ¿sabe? Yo soy igualito, me identifico mucho con Pablo. Pues, ¿te identificas con las circunstancias o con el personaje y la identidad de este hombre? Este hombre era un hombre siervo de Dios llamado a ser apóstol a los gentiles. Ahora, ¿tú caminas en correcta integridad con el Señor, amando su palabra y crucificando nuestras vidas juntamente con el Señor? Pues bueno, escuchen esto por favor. Romanos 8 nos permite comprender a fondo algo que no se puede tomar a la ligera. Hoy día muchos cristales son traspasados por la verdad. Y hablo de cristales porque vivimos en la generación ¿qué? De cristal, donde no podemos hablar como decía mi abuela, hay que andar con mañitica. Hay que pisar con mañitica porque se pueden ofender, se puede lastimar. Pues bueno, la verdad hoy día traspasa muchos cristales. La dureza de las personas les impide doblar su dura cerviz, por lo que se resisten a rendir su vida ante Jesucristo. Stephen Lawson dice lo siguiente: se ha dicho, escuchen eso, con razón, que el mayor gozo es conocer a Cristo. ¿Cuál es el mayor gozo según este hombre? Conocer a Cristo. Pero este hombre también dice, y el segundo mayor es darlo a conocer. Hermoso. No solamente conocer a Jesucristo, sino dar a conocer. En Romanos capítulo 10 dice, cuán dichosos, cuán bienaventurados son los que anuncian el evangelio de la paz. Es una dicha. Y esta labor y este ejercicio lo debe hacer la iglesia. Ahora, quisiera que vuelvan por favor a Romanos 8:28. De ese texto hemos extraído 3 puntos. Reitero, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Así que el primer punto que podemos extraer de este texto es, y sabemos que a los que aman a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, de hecho, es la frase que antecede la primera coma. No podemos continuar el texto sin detenernos en esta frase. Y sabemos que a los que aman a Dios. Escuchen por favor. Pablo utiliza una expresión que tiene la idea de conocimiento. ¿Qué palabra de las que está ahí tiene la idea de conocimiento? Saber. Sabemos. Sabemos es un verbo conjugado. Está hablando de y sé y yo conozco. Él tiene la idea de conocimiento en esta palabra. Esta palabra se utiliza 3 veces en el capítulo 8. La primera aparece en el versículo 22. Por favor, vayan a ese versículo. En el versículo 22 dice, porque sabemos. ¿Porque qué? Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La segunda aparece en el versículo 26, haciendo referencia al desconocimiento para pedir, por lo cual el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El texto dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues hemos de pedir como conviene, no lo que
No lo sabemos. Esa es la segunda vez que aparece la palabra. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y la otra palabra, o más bien el otro texto, aparece en el citado versículo 28. Porque el apóstol Pablo nuevamente dice, y sabemos. De manera que encontramos tres palabras. La primera tiene que ver con la creación y nosotros. ¿Tiene que ver con qué? Con la creación. Lo que Pablo está diciendo es, yo conozco que la creación gime ¿qué? A una, que tiene dolores de parto, pero también que nosotros debemos vivir esperanzados, clamando por nuestra gloriosa redención, adopción y redención de nuestro cuerpo, dice la Escritura. ¿Dónde dice eso? En Romanos 8, 22, 23. Y no solo ella, dice el versículo 23, o sea, hablando de la creación, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Aquí viene algo interesante, y es que el texto citado tiene que ver con ¿quiénes? Con la iglesia de Jesucristo. Entre otras cosas, si este texto se cita o lo cita un pecador impío que rehúsa a ser obediente al Señor, pues no aplica para ellos. ¿Están conmigo? Muchos dirán, están en medio y inmersos en su pecado y dicen, no, pues todas las cosas me ayudan para bien. No, eso no aplica para ti. Eso aplica ¿para quién? Para la iglesia, para los que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Lo que está diciendo Pablo es, lo que estoy escribiendo, lo que escribí antes y lo que voy a continuar escribiendo, aplica para quienes andan en el Espíritu. Es decir, los que no andan conforme a la carne. Algunos podrán decir, ¿qué es eso que conforme a la carne y conforme al Espíritu? Pues bueno, aquellas cosas conforme a la carne que satisfacen nuestros deseos, que nos llevan a qué y nos conducen a pecar y a ir en contra de la voluntad del Señor, que es nuestra santidad. Permítame, por favor. La segunda expresión de saber tiene que ver con que Pablo sabía y direccionaba a su iglesia a que somos débiles y que pedimos de una manera que diferente a la que Dios le agrada o a una manera correcta. Lo que Pablo dice es, y sabemos en el versículo 26, y sabemos, dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu ¿qué? Mismo ¿qué? Intercede. Entre otras cosas, Pablo sabía de la necesidad ¿de qué? De la necesidad del Espíritu Santo en la manera como nosotros y los creyentes deberían pedir al Señor. Y la tercera tiene que ver con que Dios sabe, él sabía que Dios hace todas las cosas, que todas las cosas cooperen para el bien del creyente. ¿Qué podemos concluir de esto inicial? Al menos de esa palabra y sabemos. Podemos concluir entonces que lo primero es que Pablo sabía que la creación gemía, que el Espíritu Santo ¿qué? Que el Espíritu Santo era necesario y que también sabía firmemente que es Dios cooperando en todas las cosas para favorecer sus propósitos y el bien de sus hijos. ¿Cuántos me están siguiendo? Por favor, vayan al versículo 18. Le estoy dando un contexto. Escuchen, por favor. Del verso 18 en adelante, por favor, lean el versículo 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Escuchen esto. Pablo hace una seria y firme convicción de que Dios por su providencia siempre estará con aquel que vive por el ¿qué?
por el Espíritu. Veamos por favor versículos 12 y 13. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No le debemos nada a quién, a la carne. Antes bien, la misma carne nos ha llevado a conducirnos en contra de Dios. ¿Cuántos me siguen? No somos deudores. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto es una maravilla. Así que a partir del versículo 18, Pablo tiene una firme convicción. Y es que Dios en su providencia siempre estará, escuche, siempre estará con aquel que vive por el Espíritu. Es decir, usted y yo, la iglesia de Jesucristo, quien viva por el Espíritu, deberá vivir siempre ¿qué? Confiada, reposada en su Dios. Dios nos bendecirá, nos guardará, y todo lo que suceda a nuestra vida va a cooperar ¿para qué? Para nuestro bien. Esto es una gran noticia, familia. Una grandísima noticia. La idea tiene que ver con que el creyente sabe que lo que por el testimonio dado por el Espíritu, versículo 16, si usted nota por favor ese texto, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Muchas personas dirán, pero yo ¿cómo sé si soy un hijo de Dios? El Espíritu dice en versículo 16, y lo escribe con E mayúscula, dice el Espíritu mismo. ¿De qué Espíritu están hablando? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio al creyente con una firme convicción de que es un ¿qué? Un hijo de Dios. Ahora, si escuchen esto, si el Espíritu Santo está en el corazón de la persona y la persona a lo mejor considera o está tentado a pecar, siempre el Espíritu de Dios reprenderá a la persona, siempre le amonestará, no estará en paz. ¿Están conmigo? A lo mejor alguien podrá decir, pero yo ¿cómo sé que soy un hijo de Dios? Bueno, el Espíritu mismo dará testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Y esto es una convicción que debe llevar la persona en el corazón. Yo soy un hijo de Dios, y no es simplemente lo que dice en primera de Juan capítulo 3. No amemos de palabras, sino que de hecho y en verdad. Porque muchos podrán decir, es que yo soy un hijo de Dios. Sí, pero ¿qué espíritu tienes adentro? Porque el Espíritu mismo, ¿qué hace? Da testimonio de que soy un hijo de Dios. Me conduce a santificarme. Escuchen por favor, Pablo viene a escribir acerca de las luchas no solo personales. Si usted revisa el versículo 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que Pablo está haciendo es algo interesante. Permítame por favor. Dice, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, Pablo está empeñado en establecer aspectos doctrinales de la fe cristiana. ¿Están conmigo? En el capítulo 8, Pablo le da una razón, le da una luz a todos aquellos que están ¿qué? Que están como inmersos en la miserableza de lo que el hombre es. ¿Qué quiero decir con esto? Los primeros capítulos hasta el capítulo 7, Pablo plantea un problema. Pablo está diciendo, todos los que viven en la carne van a morir. En Romanos capítulo 3 dice, todos están desviados. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien. Todos, absolutamente todos tienen una lengua grande, tienen un corazón torcido, todos se desviaron. Pero en Romanos capítulo 4 expresa aquel texto cuando los judíos jactados dicen, hey, ¿qué te pasa? Nosotros somos hijos de vuestro padre Abraham.
Nosotros tenemos un linaje bien exquisito. Y Pablo le dice, no, pues no se aténganse y no corran. Pues si el mismo Abraham fue llamado desde los gentiles, así que no se jacten por Abraham. Romanos capítulo 5, entonces viene aquella, empieza a traer claridad Pablo y le dice, solo en Cristo ustedes pasaron de ser enemigos a estar reconciliados con Dios. Romanos 5:8, y estoy haciendo un barrido. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor en que Cristo murió, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Están conmigo? Así que Pablo viene planteando un problema a los gentiles, a los judíos que estaban en la iglesia, a todos los acorrala y les dice, todos aquí van a morir. Y todo el mundo queda como que, venga, pero esa no era una buena noticia. Si el evangelio fuera esa una buena noticia, pues, ¿qué más da? Pues bueno, Pablo no solamente les dice van a morir, sino van a morir porque ninguno de ustedes, ¿qué? Ninguno de ustedes se puede salvar por puro mérito, por puras obras. Y es que usted como que tiene ganado el cielo. Pues no, porque nadie gana la vida eterna a punta de mérito ni de obras. Todos estamos ¿qué? Todos estamos perdidos sin Cristo. Ahora Pablo en Romanos 3:23, 24 en adelante empieza a plantear la solución del problema. Pablo les dice, todos ustedes están muertos en sus delitos. En Efesios, en Romanos dice, todos son pecadores y merecen ¿qué? El juicio, la justicia de Dios que recaiga sobre ustedes. Merecen que Dios en su ira los juzgue y los condene eternamente. Mas Dios, por su gracia, gratuitamente nos ha justificado mediante ¿qué? Mediante la fe en Jesucristo. Entonces Pablo viene haciendo un barrido. Cuando llega a Romanos capítulo 6, se detiene a hablar. Y uno de los pasajes centrales en ese texto, en Romanos 6, es: no reine pues, no permitan que sus miembros sean usados para el pecado, para servir la ley del pecado. Más bien, como dice el texto, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Pablo lo que está diciendo en Romanos 6 es: tengan cuidado, ¿qué? Tengan cuidado con ustedes mismos, porque en ustedes hay ¿qué? Una concupiscencia. No reine pues, no se dejen gobernar, dominar por el pecado. Si ustedes se dejan dominar por el pecado es porque nunca estuvieron en Cristo. Otra vez, aquel que está en Cristo, Cristo mismo le ayudará a ¿qué? A que venza el pecado, lo mantendrá victorioso frente a las tentaciones y el pecado que nos lleva a la muerte. Ahora, ¿por qué considerar esto? Si estamos en Romanos 8:28, a lo mejor es una palabra bastante alentadora, ¿no? Todas las cosas nos ayudan para bien. Pero hemos dicho, familia, de que este texto no aplica para personas que se deleiten en el pecado. ¿Cuántos me están siguiendo? Escuchen esto, dice el versículo 28. Lo que estoy diciendo es que Pablo viene colocando aspectos, fundamentos en la fe cristiana, pero él, escuchen esto, él no ignora los padecimientos y las aflicciones que tienen las personas que aman al Señor. ¿Están conmigo? Pero es que la Biblia es como siempre habla acerca de la justicia de Dios, de que Dios es santo. Sí, Pablo en sus escritos también está considerando la humanidad de quien escucha. Somos humanos, nos suceden cosas, se nos pincha la moto, se nos daña el carro, se nos mueren los familiares. Eso nos pasa a nosotros, familia. Así que Pablo dice en Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Pablo les está dando una esperanza a aquel creyente que vive en el Espíritu, pero que está
en la carne, que está en este cuerpo de muerte. ¿Están conmigo? Pablo está diciendo, ustedes que viven en el Espíritu, yo no ignoro que ustedes vivan situaciones en medio de este cuerpo que están viviendo. Así que escuchen esto. Desde la base de Pablo, Pablo empieza desde el versículo 18, escuchen, a ensalzar. ¿Cuántas personas, mujeres, les ensalzan el pollo y la carne y eso? Y lo adoban y todo. Pues bueno, Pablo desde el versículo 18 en adelante le empieza a ensalzar el versículo 28. Es decir, si usted saca el versículo 28 de Romanos 8, es un riesgo. Es un riesgo. De hecho, lo vas a malinterpretar. No puedes dejar este texto por fuera. Si tú sacas el texto y te amañas, a lo mejor a decir, no, es que todo lo que me pasa me ayuda bien. Sí, pero esto aplica solamente a los que andan conforme al Espíritu y los que viven esperanzados en el Señor en este peregrinaje. Escuche, es desde esta base que Él prepara el vuelo para aterrizar en todas las cosas ayudan para bien. ¿Están conmigo? ¿Cómo entender y todas las cosas me ayudan para bien? Pues desde la base de la salsa que tiene. ¿Están conmigo? Yo no puedo dejar de ensalzar el versículo, porque si lo dejo de ensalzar, corro el riesgo de malinterpretarlo. De manera que había algo más que Pablo consideraba, y era que los que aman a Dios. O sea que Pablo no solamente sabía, Pablo no solamente estaba convencido. De hecho, en el versículo 28, por favor vayan a ese texto, dice, y sabemos que a los que aman a Dios. Pablo está dando una afirmación contundente. Pablo no está diciendo, pues a mí como que me parece que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pablo no está dudando de esto. Pablo está firmemente diciendo que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas. Ahora, es interesante que Pablo escriba esto, porque Pablo escribe a los que aman a Dios. Ya dejamos entonces esa palabra y sabemos. Pero ahorita está esa expresión y a los que aman. Es interesante que Pablo escribe esto, porque la manera como podrán estar presentes es cuando han entendido que fueron amados primero. Entre otras cosas, yo no pude amar a Dios primero. Si yo lo amo es porque Él me amó primero. Piense por favor en algo. Usted que tiene hijos, ¿quién lo amó primero a usted? O más bien, perdóneme, ¿quién amó primero a su hijo? ¿O quién amó primero entre su hijo y usted? ¿Su hijo lo amó primero a usted? No. Usted como padre amó ¿a quién? A su hijo. Ahora, ese amor hacia su hijo, esas dádivas, esos favores, esa compañía, esa protección, ese sustento, permitió que el hijo se diera cuenta ¿de qué? Del gran amor de su padre. Por cuanto tú me amaste primero, ahora yo te amo a ti. Así que el texto está diciendo, y sabemos que a los que fueron amados primeros, ahora aman a Dios. Eso es lo que tiene la idea del texto. Y sabemos que los que fueron amados primeros, ¿sí? De hecho, en el versículo 29 nos instruye acerca de la doctrina de la elección, acerca de la predestinación. O sea que Dios sabía de antemano, o Pablo entendía de antemano que Dios los había amado ¿qué? Primero. A los que fueron amados, yo sé que a los que fueron amados primero y que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso aparece en 1 de Juan 4:19, acerca de que Dios nos amó primero a nosotros. El amor a Dios es el resultado de que Él nos amó primero. Pero ¿qué tiene que ver que nuestro amor a Dios resulte determinante para que todas las cosas nos ayuden para bien? Pues claro,
Tiene que ver mucho. Porque el amor a Dios hace que nuestra dependencia sea de Él. ¿Están conmigo? Si yo amo a Dios, yo dependo ¿de quién? De Dios. Que la voluntad que queramos sea la de Él, no la mía. Que de manera que si entrego mi vida a Él, Él me conducirá por el mejor de los caminos, aunque aquellos sean difíciles de atravesar. Entre otras cosas, lo que quiere decir el texto es, ok, ¿por qué entender de que Él me amó primero? ¿Acaso esto es determinante? Claro que sí. Porque si Él me amó primero, Él en sus manos estaré seguro. ¿Están conmigo? Pues Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor en que siendo aún ¿qué? Pecadores. Si Dios nos salvó de esa gran condenación, ¿cómo nos va a dejar tirados en carretera? ¿Están conmigo? ¿Cómo nos va a desamparar? ¿Cómo nos va a dejar de sostener? Si Dios mostró su amor no cuando nos faltaba algo en la alacena, sino cuando éramos pecadores, familia. Si nos sacó desde lo profundo del inframundo, nos sacó desde nuestra muerte, cuando estábamos condenados con grilletes en nuestros deseos y placeres, si nos libró de la condenación, ¿cómo no nos va a sostener, familia? Todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios, a los que aceptamos su voluntad. No a los que simplemente a lo mejor como que coquetean con Dios, como que sí, como que no. A los que le amamos. Y amar tiene que ver con fidelidad. Tiene que ver con compromiso, con aceptación de su voluntad, con una responsabilidad de santificación, de tomar decisiones que agraden a nuestro Dios. Aquel hombre, un pastor de una iglesia llamada Gracia sobre Gracia en la Florida, en los Estados Unidos, dice lo siguiente, en otras palabras, es como si Pablo dijera: sabemos que para los que son cristianos, los que conocen el evangelio, los que saben quién es Dios y por tanto lo aman, todo obra para el bien de ellos. Escuchen esto. Lo que sostiene la promesa, esto me fascina, lo que sostiene la promesa que tenemos en Romanos 8:28 no es el amor que sentimos por Dios, sino el mismo Dios que es digno de que lo amemos. De nuevo, lo que sostiene la promesa en Romanos 8:28 no es el amor que sentimos por Dios. De hecho, cuando usted en el versículo 35, cuando dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos en todo tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. ¿Que nos qué? Que nos amó. El que sostiene esta promesa no es el creyente. ¿Cuántos me siguen? Dios no nos ama porque hoy oramos y mañana no, porque fuimos a la iglesia y mañana no, porque leímos y mañana no. Dios nos ama. Y es simplemente que Él sostiene esta promesa en su iglesia con sus escogidos por puro amor, familia. Él mismo es digno de que lo amemos. El que sostiene esta gran promesa es el mismo Dios que es digno de que lo amemos. Dios es digno de que le adoremos. Thomas Watson dice lo siguiente: el cristianismo no es la eliminación del sufrimiento, sino la adición de la gracia para soportar triunfantes en el crecimiento. O sea que lo que viene a ser la gracia en mi vida es ayudarme ¿a qué? A soportar el crecimiento. Dios me ayuda. He creído en Jesucristo. Él me ha hecho libre. Pero ahora Él me soporta mi vida. ¿Cree usted que usted este plato se lo puede comer solo, familia? ¿Cree usted que usted se atolla los dedos y puede comer solo este plato
deleitarse simplemente en esta buena nueva solo. Esto debería, cuando lo entendamos, deberíamos ¿qué? O si lo entendemos, deberíamos correr a nuestros hogares y decirle: familia, Dios nos perdona, pero también nos sustenta. Crean en Jesucristo, arrepiéntanse de sus pecados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo segundo. Lo primero entonces, y sabemos que a los que aman a Dios. Pero lo primero es esto, y lo segundo es, todas las cosas les ayudan a bien. La idea de que todas las cosas, escuchen esto, la idea de que todas las cosas expresa de que no hay ninguna que lo deje de ser. ¿Están conmigo? Cuando el texto dice todas las cosas les ayudan o cooperan para el bien, es porque no hay ninguna que lo deje de hacer. Entre otras cosas, cuando nosotros como creyentes en Jesucristo vivimos situaciones, todas las cosas, hasta la más mínima, nos ayuda ¿qué? Para bien. Voy saliendo, yo les conté esto, entre muchas situaciones que pasan, a lo mejor voy saliendo del estudio bíblico, llego a la casa, dejo a la abuela, dejo a mi esposa, dejo al niño y voy saliendo, doy la vuelta, normal, 10:30 de la noche, estoy parado mirando a ver quién viene. Viene un taxi, paro, hago el pare, el taxi viene despacio, viene a una distancia considerable, así que yo avanzo. El carro me hace como un cambio de luces, así que yo avanzo, pero por detrás, por el lado izquierdo del taxi, viene una moto muy rápida. Un muchacho sin casco, de 15 años, sin SOAT, sin chaleco. Bueno, cuando yo voy saliendo en el carro, él viene allá y la moto le empieza a patinar. En una de esas llega ahí, se desliza y le pega al carro por debajo, en el estribo. Pues bueno, parece ser que el muchacho se quería como escapar, así que yo me bajé rápidamente del vehículo y le digo, bueno, ¿qué te pasó? ¿Qué sucede? Y entonces me dijo, todo dolorido, se para y me dice, no, pues estoy preocupado por mi papá. Bueno, le digo, tranquilo. Entonces lo ayudo, él levanta la moto, la pone allá y se sienta, y yo tranquilo. En otros momentos a lo mejor uno estaría ¿qué? Uno estaría, pero mire mi carro, no sé qué es esto, ¿sí? Simplemente son detalles pequeños que, aunque no los entendamos, nos santifican. Llegué donde una persona, un hermano, una persona que conozco al lugar, y me dice, le digo, y bueno, ¿y cómo está el vehículo? Porque llegó el técnico a ver el vehículo. Me dice, no, bien. Y me dice, esperemos a ver qué es. Le digo, pues ojalá sea algo que no tenga mucho valor. Me dijo, mi hermano, sea como sea, Dios nos santifica. Entre otras cosas, tenga mucho valor lo que haya que pagar, o tenga poco valor, Dios sabe. Porque en el más mínimo detalle, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, nos santifican, nos forman, nos disciplina, nos abre los ojos. A veces es necesario clavarnos un alfiler en el dedo, a veces es necesario tropezar, a veces es necesario estar débiles. Pero ¿por qué estoy viviendo eso? Pues que no vaya a ser, y aquí viene el meollo del asunto, que no vaya a ser por la carnalidad en la cual vivimos, porque ahí ya no aplica. Porque si yo decido mal y vivo situaciones consecuentes a mi mala decisión, ya esa situación no fue un detalle que cooperó el Señor para bendecir tu vida y para formarte. Antes bien, lo que hiciste fue tomar malas decisiones y estar en un momento de aflicción, fruto de nuestra carnalidad. Eso hay que distinguirlo. Ahora,
Todos los acontecimientos de la vida del creyente están ligados al cuidado providencial de Dios, quien orquesta todo para el bien de quien vive experiencias como peregrino. Ciertamente quien conoce al Dios soberano, lleno de gracia y bondad, sabrá que todo lo hemos recibido de su mano. Segunda de Corintios 4:7. Escuchen, Él ha cooperado en todo. Ojo con esto. Si hemos sido fieles a Dios, Él ha cooperado ¿qué? En todo. Si guardamos el temor de Dios en el corazón y nos esforzamos responsables en vivir una vida piadosa, Él ha cooperado ¿qué? En todo, justamente para el bien de sus escogidos. De manera que no hay situación que suceda que no sea provechosa, por difícil de soportar que parezca. Pero es que esto es muy duro, esto es muy difícil. Dios está contigo. Dios está contigo. Debes ser fiel. Es interesante porque no dice que Dios, escuchen estos algunos apartes del texto. Es interesante porque no dice que Dios coopera para que todas las cosas salgan como el que las vive espera que sucedan. ¿Entendemos esto? Dios no coopera y diciéndole, hey, ¿te parece que esto es bien para ti? ¿Te parece que esto te va a ayudar? El Señor no nos pregunta qué es bueno o malo para nosotros. Es suficiente si Él conoce el camino, familia. Es suficiente entender que sus pensamientos, Isaías 55 del 8 al 9, es suficiente que sus pensamientos, saber que sus pensamientos son más altos que los míos, que son mejores, que sus planes son provechosos para mi vida. ¿Están conmigo? Dios aquí no dice que Dios coopera para que todo lo que espera que suceda, el que va a vivir la situación, entonces suceda de tal manera. Pues de esa manera estuvieran considerando diligentemente un consejo desde la base de la corrupción del hombre. Imagínense Dios consultándole al hombre: ¿te parece esto bueno para ti? ¿Te parece que el dolor es provechoso para ti? ¿Quién va a decir sí, Señor? Nadie. ¿Te parece que si Job, te parece que si te quito un hijo, que si permito situaciones en tu vida, van a ser provechosas? No, ¿cómo se te ocurre que me vas a quitar un hijo? Mira el estatus que tengo, mira que yo oro, mira que Dios simplemente actuó con la vida de Job. Pero fue para el mismo beneficio de ¿quién? De Job, ni siquiera de él. Fue para darle una lección no solamente a Job, sino a todo el que lee ese bendito libro. ¿Están conmigo? Todo aquel que lee la vida de Job se dará cuenta que el final de Job, Dios siempre supo lo que hacía. Porque Job al final dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, Señor. A veces no entendemos lo que sucede, familia, pero no me importa entender. No quiero entender lo que sucede. Es suficiente si tú lo sabes. Perdón. Dios hace que todas las cosas cooperen justamente porque si dependiera de nosotros no escogeríamos lo que Él sabe que nos beneficia. De manera que Dios no anda el mundo preguntando si nos parece vivir aquello que vivimos. Tampoco si puede permitir que sus escogidos vivan lo que Él tiene planeado que pase. Ciertamente, ¿quién podrá aconsejarle? Dice en Isaías 40:14. ¿Quién Dios le buscó un consejo? Ve, pues este como que es bien sabio. Voy a preguntarle ni al más justo como Job, ni al más perfecto como Job, ni al más recto como Job. Dios le dijo si era justo lo que él iba a hacer. No dice tampoco que Dios coopera para los propósitos del hombre. Ay, ay, ay. No dice que Él coopera como que viva su vida de cualquier manera y yo mientras tanto le voy a abrir el camino, ¿sí? Y vaya usted como rueda suelta y yo le quito los obstáculos del camino y usted va como un príncipe delante. No, familia, eso es una mentira que nos han dicho.
Pues de ser así, la potencia de Dios, escuchen esto, atrevidamente el hombre la usaría para sí mismo. Porque el hombre de pecado es un hombre atrevido, es un hombre que pretende coger a Dios para sus propios beneficios. Esto es lo que hoy día se considera, que de Dios podemos ser beneficiados por su poder, pero no humillados por su santidad. ¿Cuántos me siguen? Voy rápido. ¿O ustedes qué piensan? Bien. El texto tampoco dice que todas las cosas que viven sus escogidos son para el mal de ellos y el bien de él. Esto es una locura. Como que yo me voy a aprovechar de ustedes. Yo los compré por sangre y los traje, pero para humillarlos, porque los quiero para mí y quiero hacerles el mal y que ustedes se vean mal delante de la sociedad. Pues déjenme decirle que no hay un cristiano que marque diferencia en medio de la sociedad. No hay un siervo de Dios que no marque diferencia en medio de la sociedad donde está. El siervo de Dios siempre es ejemplar. Si el mundo lo fuera, entonces dudaríamos de la moral de Dios. Pero afuera no hay un moral delante del Señor. Antes bien, el Señor por su gracia nos transforma y nos permite ser buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, buenas esposas. Alabado sea el Señor por su obra en medio de nosotros. Dios es bueno, familia. Él no nos ha llamado para el mal nuestro y el beneficio de Él, como si se aprovechara de nuestra condición. Ciertamente el que vive piadosamente vive para la gloria de Cristo. Esto no de voluntad nuestra, sino de Dios. Conocer nuestra condición y considerar el lugar de hijos que nos ha dado luego de adoptarnos, nos hace vivir para Él, morir por Él, enseñar de Él. Esto porque no nos pertenecemos, Él nos compró, ahora somos esclavos de su amor. Él no se detiene, Él no se desentiende de sus escogidos. Por el contrario, este texto permite poner en manifiesto el amor de Dios para el creyente piadoso. Este texto nuevamente permite que el creyente piadoso viva esperanzado, confiado en su Dios. Todo me ayuda para bien, porque Él lo controla todo, porque Él es el dador de mi vida. El creyente entonces debe reposar en Dios, entendiendo que Él no dejará que suceda algo que nos dañe. Dígale que está a su lado: si tú eres un creyente piadoso de Dios, Dios no dejará que nada te dañe. Y si no lo eres, arrepiéntete de tu pecado, conviértete de tus malos caminos, ven a Jesucristo. Él obrará no para nuestro favor. Escuchen esto que me gustó mucho. Esto lo estuve escribiendo y me salió esto. Él obrará no para nuestro favor, no para que nunca vivamos nada que nos deje de formar y disciplinar. Él obrará no para que andemos jactados por la arrogancia de nuestras posesiones, sino para nuestro bien. Es interesante porque el texto no dice que Dios va a cooperar todo a nuestro favor, sino a nuestro bien. Son dos cosas diferentes, porque entonces sería algo como selectivo. Dios, yo solamente es con ellos, yo solamente, pero vemos que Dios obra acá con sus escogidos, pero también está ¿qué? Persuadiendo al arrepentimiento a aquellos que no conocen de Él. O sea que Dios obra aquí, pero también obra allá. Imagínense si Dios obrara a nuestro favor, pues entonces nos abriría paso, ¿no? Cuidado que viene el Hijo de Dios. No, Él aún utiliza cosas en medio de lo que vivimos. ¿Para qué? Para nuestro bien. O sea que Él no obra para que no nos, para que no, pues entonces a mi mamá colócala en otra familia, porque tú me amas. ¿Por qué la coloco en otra familia? Porque me irrita, Señor. Ah, sí.
Pues antes es necesario que estés allí, que esté allí para que te santifiques, porque ella es tu mamá y porque hay que honrarla. ¿Están conmigo? Muchos dirían, quítalos de mi camino. Pues no, dejémoslos ahí para que te santifique, para que seas formado. Es que no los soporto, déjalos ahí para que sean formados. Es Dios obrando para nuestro bien. Esta frase está antecedida por un elemento que afecta el corazón y lo condiciona, y es a los que aman a Dios. Ya lo vimos, todo el que ame a Dios no mostrará ni querrá estar en contra de lo que de manera anticipada Dios hizo para su salvación. Quien ame a Dios se dará cuenta que es debido a que Él nos amó primero. Saber que todas las cosas nos ayudan a bien es satisfactorio y esperanzador. Pues si antes estando persuadidos Dios mostró su amor, siendo aún pecadores, ¿cuánto más siendo hijos? Este texto no podrá soportarse a la ligera. No podrá tomarse a la ligera. Muchos lo citan sin ser conscientes que aplica solo para aquellos que no andan conforme a la carne y están en Cristo Jesús. Muchas personas junto con este texto van a Filipenses 4:13. ¿Qué dice ese texto? Todo lo puedo, ¿qué? Textos tan mal interpretados, familia, porque lo hemos dicho, personas que están en el espejo y entonces con una blusa nueva, o están no sé, en la playa y ponen una postal y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué desvirtúas y por qué aniquilas algo que no te compete aniquilar? ¿Por qué desfiguras un texto santo? Ese texto está escrito desde las prisiones y la cadena de Pablo. Ese texto no debe ser tomado a la ligera. No es simplemente como que estoy bendecido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, lo primero que debemos combatir es nuestro pecado, familia. Es nuestro pecado, es lo que llevamos adentro. En otras ocasiones, hablando de la guerra espiritual, creo que aquí en la iglesia decíamos que muchos se encargan de pelear y pelear con el demonio, ¿no? Fuera, y te echo fuera, y vete de aquí, y bueno, tantas cosas. Pero parece que lidian con el demonio de afuera, pero con el monstruo que está dentro, familia. Somos pecadores. Necesitamos lidiar con nosotros. Concluimos, no todas las cosas te ayudan para bien. Concluimos, no todas las cosas te ayudan para bien si no estás en Cristo Jesús. Si no estás en Cristo, no te ayuda para bien, antes te hunden más. ¿Están conmigo? No te des esperanza ni autoconsuelo. No nos engañemos, no. Si no estamos en Cristo, lo que vives no es nada más que la miserableza del hombre corrupto, la consecuencia del corazón esclavo del pecado y la desgracia de un mundo caído. Hay muchas cosas que te ayudan para mal. Hay personas que dicen, todas las cosas me ayudan para bien. Es mejor que digamos, ¿qué cosas me están ayudando para mal? Y revisemos nuestro corazón. Y esto es cuando cooperas con Satanás para el pecado. Cuando cooperamos con Satanás para pecar, Él tienta y tú caes. Él dispone y tú participas. Él teje la red y tú te envuelves. Él te empuja, pero Él no te empuja, pero sí te incita. Más bien consideremos la gracia de nuestro Dios y examinemos nuestro corazón. Vivamos una vida de arrepentimiento. No practiquemos más el pecado. Confesemos el pecado porque Él es justo para perdonar. Algunos podrán decir, pero ¿cómo que el pecado? ¿Cómo que morir al pecado? Sí. Y esto debe ser toda nuestra vida. ¿Qué espera Jesús y Dios por ti? Espera que en esta mañana tú tomes una decisión, y es que te arrepientas de tu pecado. Date cuenta que somos pecadores, que tú no eres nada sin el Señor. Hoy en día muchos quieren prosperar,
La palabra de moda es prosperar. Quieres ser exitoso. ¿Cómo alcanzar la prosperidad? Bueno, Proverbios 28:13 dice: solo hay una cosa que te ayuda para bien si no estás en Cristo. ¿Qué es? Es la bondad de Dios que te conduce al arrepentimiento. En Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará. El que encubre, el que le echa tierrita al pecado y no lo confiesa. Y no estoy hablando de que, bueno, ahorita voy a salir y pues voy a hablar con alguien a confesarme, ¿no? Voy a ir a la iglesia, voy a una entrevista con el pastor, voy a confesarme, ¿no? Pues si tienes una persona de confianza en la cual puedes darte un consejo, pues dale. Pero la confesión y el arrepentimiento debe ser de corazón. Delante de los ojos del Señor, decirle: Señor, te pido que me perdones. Clamo por tu misericordia, Señor. Por favor, perdona mis pecados. En Deuteronomio 8:15 y 16 dice: ¿qué te hizo caminar por un desierto grande? Perdón, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Está hablando del pueblo, de Dios con el pueblo, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná del desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte ¿qué? Oh, qué texto más maravilloso. Que te hizo caminar por serpientes, por desiertos. Habían serpientes ardientes, lugares secos, áridos. Él te hizo brotar agua de la roca. Y todo esto lo hizo ¿para qué? Para afligirte y para probarte. Y luego dice: para la postre, para que mañana conozcas qué es el bien, para que experimentes el bien. Señor, pero ¿por qué estoy pasando por esta aridez? Confía en tu Dios. Confía en tu Dios. ¿Qué es lo que debemos preocuparnos? Si ando en el Espíritu, si aplico lo que en la salsa de Romanos 8 me habla el Evangelio. Y lo tercero y último, Romanos 8:28. Lo primero entonces, si sabemos que a los que aman a Dios, número uno. Lo segundo es: todas las cosas les ayudan a bien. Recuerden que no es tan solo todas las cosas me ayudan para bien, es que me está ayudando para mal. ¿Cómo estoy cooperando con Satanás? Satanás tienta y la persona cae. Pues deberíamos examinarnos, familia. Y lo tercero es: a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. Oh. Es interesante que todo el texto termina apuntando al autor de la salvación. Es decir, todo el versículo 28 termina apuntando ¿a quién? Termina diciendo: pues finalmente el que nos llamó, ¿qué? Fue Él. ¿Están conmigo? O sea, si lo amamos es porque Él nos llamó. ¿Sí? Si somos formados y todo nos coopera para bien, es porque Él ¿qué? Primero nos llamó. Todo el mensaje apunta el final al autor de la salvación, al único Dios, al soberano y justo. De manera que sabemos que no podríamos amar a Dios y que a todas las cosas nos ayudan para bien si alguna vez no fuimos alcanzados por su gracia. ¿Cómo vamos a saber que debemos amar a Dios cuando nunca fuimos salvados por su gracia? ¿Están conmigo? Pablo anula y destruye cualquier intención del hombre en venir al Señor. Es interesante porque aquello que relata el verso 28 en su inicio no es posible por iniciativa humana. A veces somos muy pillinos y solamente citamos el versículo 28 en la parte B. Solo nos quedamos con: todas las cosas nos ayudan para bien. Ajá. Mira el final, porque el final dice: esto es.
Es decir, esto no puede suceder sin que lo último ocurra. Lo último a la verdad es lo primero. ¿Están conmigo? Es interesante porque aquello que relata el verso 28, bueno, dice, Pablo completa esto con los próximos versos, en el 29 y al 30. En el 29, por favor, si me pueden ayudar a seguir la lectura, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, o sea, Cristo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y también glorificó. Es un texto hermoso. Lo que Pablo está diciendo es, esto es imposible que sea por voluntad humana. Este texto se apoya en paralelo con Efesios capítulo 1. ¿Están conmigo? Él de su voluntad, Él de pura complacencia, porque le agradó, Él quiso que así sucediera, nos hizo nacer. ¿Están conmigo? Él nos escogió, Él de su voluntad nos hizo que le conociéramos, Él nos llamó, Él nos convocó, de Él viene la salvación. Si le amamos a Él y vivimos agradecidos para con Él, es porque Él nos amó primero. Ahora, más allá de las discusiones, porque esto gira, hay muchas discusiones que giran acá en torno, debemos entender que Dios no es injusto en escoger a unos y a otros no, pues Él es soberano. Por lo demás no hay justo ni aún uno, de manera que sería injusto si escogiera dejando un justo merecedor de salvación. Si alguien mereciera la salvación y Él lo deja por fuera, pues sería ¿qué? Injusto. Pero Dios no es injusto. Vengan a los estudios bíblicos para que puedan aprender. Bueno, y a los que están, bien, les animo a sigan, vamos. Por otra parte, no sabemos a quiénes ha predestinado. Usted sabe a quiénes ha escogido Dios. Como usted no sabe a quiénes ha escogido Dios, esfuércese en predicar el evangelio. Porque vaya usted y esté callando cuando deba hablar. Nosotros no conocemos. Finalmente es un texto esperanzador, Romanos 8:28, para todo aquel que ama a Dios y ha sido llamado no para propósitos personales. Por eso la predicación desde los púlpitos es: vengan y hagamos la voluntad de ¿quién? De Dios. No vengan y hagamos cada uno nuestra voluntad. Errado, familia. Errado. Siempre lo digo. De la manera que nos deleitamos en el Señor, Dios va transformando ¿qué? Nuestras prioridades. Bien, escuchen, termino. En sus manos siempre estaremos seguros. Confiar en sus pensamientos y planes siempre será mejor. Pues los nuestros conducen a la muerte. No desmayemos. Anímate, iglesia. Recuerda que las aflicciones del tiempo presente ¿qué? No se han de comparar con la gloria venidera que Él manifestará. Y por último, una pregunta, porque creo que se la pueden estar haciendo muchos. Pero ¿cómo saber que conforme a sus propósitos soy llamado? ¿Cómo saber eso? Pues bueno, es interesante. Cuando logramos entender el texto de manera detallada, podemos notar que el llamado es afirmado en el conocimiento del Hijo de Dios, que nos permite amarle y ser ayudados para nuestro bien, pero para su gloria. Esto es maravilloso, porque en el mismo texto Dios expresa dos verdades. Bueno, muchas verdades, pero hay dos cosas que se resaltan. Y es que Dios procura hacer bien a su Hijo, a su siervo, coopera para que ese siervo, para que todo le ayude para bien, pero a la vez le permite que viva conforme a sus propósitos. Volvemos a lo mismo. Dios no nos ha llamado como para aprovecharse de quienes, de nosotros. Él verdaderamente nos ama. Alguien podría decir, pues Dios es un aprovechado porque somos tan débiles delante de Él. Pues sí, somos débiles. Y si bien las dos cosas son importantes, son necesarias entenderlas,
Dios nos permite vivir para su gloria, pero a la vez vivimos para nuestro bien. Él ayuda y coopera para nuestro bien. Escuchen esto que copié. Dice, pues el texto hace mención a algo hermoso, y es que somos llamados para sus propósitos, pero además de eso para nuestro bien. De manera que podemos decir, escuchen, que nuestro bien está en vivir para el propósito de Dios. ¿Cuál es nuestro bien? Vivir para sus propósitos. Miguel Núñez dice, porque si vivimos para los nuestros, pues nos vamos a perder. Si caminamos por nuestros pensamientos y nuestra condición de pecado, finalmente, por más de que nos esforcemos en el mundo, nos vamos a perder. Por más de que cooperemos y procuremos el estar bien, no vamos a estar bien. Lejos de Dios no se puede estar bien. Nuestro bien es ir en pos del propósito de Dios. Estas dos cosas son una tremenda verdad. Así que sabremos que somos llamados cuando amamos a Dios. ¿Cuándo yo soy llamado? Algunos están aquí en la iglesia como que, bueno, ¿y cómo yo sé que soy llamado? Conforme a sus propósitos. Bueno, cuando le amas y al que es engendrado. Dice en 1 de Juan, el que dice que ama a Dios y rehúsa amar a su prójimo, pues no ha conocido a quién, a Dios. Cuando caminamos, ¿cómo saber que somos llamados? Cuando nuestro corazón no nos reprende, cuando obedecemos sus mandamientos, cuando hay un deseo de caminar conforme a su voluntad, cuando hay un temor en el corazón de Dios, cuando procuramos con responsabilidad la santidad. Mire, yo me he encontrado con personas que lloran por el mismo temor a Dios. Y digo lloran desde un corazón dispuesto y con una actitud genuina de no quiero pecar más. Siempre recuerdo aquel salmo que dice, enséñame, oh Dios, tu ley, para no pecar contra ti. No quiero, no creo que esté bien. Tu palabra me dice que no está bien. Señor, ayúdame. Ten misericordia de mí, porque soy llamado, porque he sido predestinado, porque me has conocido, porque me has llamado, porque me has justificado. Paul David Tritt dice, la gracia de Dios expondrá lo que tú quieres esconder. La gracia de Dios expondrá lo que tú quieres esconder. No para avergonzarte, sino para perdonarte y librarte. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios busca ¿qué? Busca sacar a la luz ¿qué? Lo que pretendemos y queremos ¿qué? Esconder. Queremos guardarlo, que no lo vea nadie. ¿Sí? La gracia de Dios lo que hace es ¿qué? Permitir que esto ¿qué? Salga. ¿No para qué? No para avergonzarnos, sino para nuestro bien. Sino antes para librarnos, para restaurarnos, para perdonarnos, para que reconozcamos. Familia, ¿qué podemos entonces concluir? Que hoy nos vamos de aquí de la iglesia conociendo, sabiendo que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. A los que amamos a Dios. Y todo esto soportado conforme a sus propósitos eternos. Él nos escogió. Si usted está escuchando el Evangelio de Jesucristo, usted es un privilegiado. No endurezcas tu corazón. No resistas la verdad. Simplemente inclina tu rostro, baja la cabeza y dile, Señor, tú tienes la razón. Yo soy pecador, te necesito. Transforma mi corazón. Hazme un hombre diferente. Cambia mi vida. Santifícame en tu verdad. Esa debe ser nuestras oraciones. ¿Saben? A la madrugada, o más bien anoche, Irán empezó a
bombardear nuevamente Israel. Está muy fea la situación. 200 misiles incautados por la barrera de hierro, un mecanismo que Israel tiene. Pero familia, Dios nos ha enviado a predicar. Creo que deberíamos levantar una oración por la iglesia en esos lugares. Que Dios a esos hombres les dé de nuevo, familia. Que se levanten en las naciones desde acá, que oremos. Pero los que están allá, como atalayas, que se levanten aquí a predicar el evangelio. Porque solo la predicación del evangelio convierte y transforma. Es el poder de Dios para transformar vidas. Esa gente se daña, se pelea, se lastima sin misericordia por falta de un Dios, del Dios que hoy nosotros creemos y profesamos, el Dios de la Biblia, de Jesucristo. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar. Sabemos que a esa iglesia que está inmersa en todas esas cosas allá, estas cosas le ayudan para bien. Que Dios los favorezca, que Dios los ayude. Amén. Y nosotros considerar cuán dichosos somos. Vamos a orar, ¿les parece? Si les parece bien, póngase sobre sus pies y oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, te damos. Tú eres tan bueno con nosotros. Nos has trasladado, Señor, de muerte a vida. Tu gracia es suficiente y nos has provisto a Jesucristo, precioso Jesús, quien quita el pecado del mundo. Es Él el Cordero, es el Hijo de Dios. En Él estamos completos y tu iglesia no tendría ninguna falta, no tendrá ninguna falta. Gracias porque nos permites, desde la base de Romanos 8, nos permites ser libertados. Ninguna condenación hay para nosotros los que creemos en tu Hijo Jesús. A mis hermanos, anímales. Por favor, Señor, que esta predicación no la olviden, que no olviden tu palabra, Señor. Que estén reposados y confiados en cualquier circunstancia que pasen. Que entiendan que en el más mínimo detalle tú tienes el control de ellos. Nada los podrá dañar, son tus hijos. Y aun cuando vengan los momentos difíciles, más aún la muerte, como sucedió con Esteban, Señor, que aún esto redunde para la extensión de tu evangelio, Señor. Te pedimos que por favor nos formes mucho más. Gracias, Señor, porque nos has enseñado a amarte y porque has revelado a tu Hijo en nosotros. Porque podemos decirte, Señor, gracias por nuestras familias. Danos gracia para poder impactar sus corazones, para poder predicarles el evangelio, pues es lo único, es el poder de Dios mismo que transforma vidas. Tu palabra dice que el evangelio es la justicia de Dios. Ayúdanos, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Y en cuanto a la iglesia y en cuanto a esta guerra que se está librando en el oriente, Señor, ten piedad y misericordia. Y levanta tu iglesia, Señor, hombres misioneros, aquellos hombres que están abnegados, que tú has levantado y has llamado y has puesto en esos lugares, Señor, que sean como atalayas, que corran como en los tiempos de Nínive, que corran, Señor, llevando este bendito mensaje que transforma vidas, Señor. Dales de nuevo, dales fuerza, ábreles, Señor, el camino para que ellos puedan predicar tu palabra, Señor. Te lo pedimos.